Vamos para el bloque de cirugía cardíaca y no cardíaca. Así es. Buenas Bienvenido, Lady, tardes, noches, pues mis saludos a todos. La verdad, encantada de estar aquí. Siempre es un orgullo para mí ser parte del MECA, porque bueno, el doctor Amaro con ese brillante talento para resumir todo esto, al que le sigo los pasos en muchas cosas de la sociedad, y el doctor Torres Viera, bueno, mi maestro, mi mentor, que siempre me incluye en muchos de sus proyectos. Bueno, como ya dijeron, me acompaña Chadi en la presentación de este bloque. Chadi, como lo conocen, cirujano cardiovascular de oriundo de Bolívar, pero con una amplia formación en el hospital universitario. Trabaja en ese hospital y además es el jefe de la sección de cirugía cardiovascular de la sociedad. Entonces, hola. este bloque, así es, este bloque que es como una reunión médico-quirúrgica o cardioquirúrgica de los servicios de cardiología o como llamamos el Heart Team, pues va a contar con hemodinamistas, cirujanos cardiovasculares, cardiólogos clínicos, o sea que esperemos que la discusión sea excelente. Y el primero que vamos a presentar para que nos muestre los dos primeros estudios es al doctor José Luis Viloria Oscategui, que es cardiólogo, que estudió, hizo la maestría de cardiología de la Universidad de Murcia, que además es intervencionista del Pérez Carreño y actualmente es el jefe de servicio. Nos va a hablar de dos estudios muy interesantes en relación a los antiplaquetarios en la cirugía de bypass. Bueno, adelante, doctor José Luis. apaguen cámaras y micrófonos. Buenas tardes a todos, es un placer estar acá con ustedes. En esta oportunidad me corresponde hablar de dos estudios bien interesantes con antiagregación plaquetaria en el contexto de la revascularización miocárdica quirúrgica. El primero de ellos es el estudio TAXI y seguidamente les voy a hablar del estudio TOP-CABASH. El estudio TAXI fue un estudio realizado en los países nórdicos en 22 centros de cirugía cardiotorácica y cuyo objetivo fue el de investigar si 12 meses de terapia antiplaquetaria dual con ticagrelor y aspirina mejoran el pronóstico de los pacientes con síndrome coronario agudo sometidos a cirugía de revascularización miocárdica en comparación con la aspirina sola. Esto fue un estudio abierto, randomizado, cuyos pacientes seleccionados debieron haber tenido un síndrome coronario agudo dentro de las 6 semanas previas a la revascularización miocárdica. El seguimiento se hizo a un año, sin embargo, se piensa que el seguimiento va a concluir a los 10 años. El punto final primario de eficacia fue el compuesto de muerte por cualquier causa, infarto, accidente cerebrovascular o revascularización repetida. El punto final primario de seguridad fue el sangrado mayor, considerándose así aquellos sangramientos que meritaron hospitalización. Los resultados demostraron que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos en cuanto a el punto primario de eficacia. Sin embargo, hubo una mayor tendencia al sangramiento en el grupo de ticagrelor más aspirina cuando se comparó con el grupo de aspirina sola. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. En conclusión, la adición de ticagrelor a la aspirina para la prevención de muerte, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o revascularización repetida durante el primer año posterior a una cirugía de revascularización tras un síndrome coronario agudo, no fue superior a la aspirina sola, pero sí implicó un mayor riesgo de hemorragia grave. El segundo estudio que les voy a presentar es el estudio Top-CABASH. Este estudio fue un estudio realizado en China, cuyo objetivo fue determinar si la desescalada desde una antiagregación doble con ticagrelor más aspirina a monoterapia con aspirina sola después de 3 meses de una revascularización miocárdica quirúrgica no es inferior a mantener la antiagregación doble por un año. Además, comparar el efecto de ambos esquemas sobre el sangramiento. Este estudio, como les dije, fue realizado en China en 17 centros y los pacientes fueron randomizados 5 días después de la cirugía a un grupo que recibió ticagrelor más aspirina por un año y el otro grupo recibió ticagrelor más aspirina por los primeros 3 meses y luego se decaló a aspirina sola hasta completar el año. El punto final primario
fue el de la oclusión de los puentes venosos a un año, evaluado mediante angiografía o angiota coronaria, y el punto final de seguridad fue episodios hemorrágicos según la clasificación VARC mayor de 2 dentro de un año después de la cirugía de revascularización coronaria. Los resultados demostraron que el grupo de decalación, es decir, los que recibieron ticagrelor más aspirina solo en los primeros 3 meses y luego recibieron aspirina sola, no fue inferior a aquellos que recibieron terapia dual por todo el año en la prevención de la oclusión de los puentes venosos. Adicionalmente, los pacientes que se fueron sometidos a la decalación de la terapia antiagregante presentaron menos sangrado con una relevancia estadística. En conclusión, 3 meses de antiagregación doble con ticagrelor más aspirina, seguido de aspirina sola por un año, no fue inferior a mantener la doble antiagregación por el mismo lapso en términos de prevención de oclusión de los puentes venosos. La decalación de la terapia antiagregante disminuyó de manera significativa los episodios de sangrado. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Ante que nada, gracias a la sociedad por esta invitación a participar en esta reunión académica del BICMECA. Voy a presentar a continuación a la doctora Isaubet Yajure Alejandrina. Ella es médico cirujano egresado de la UCLA, posteriormente hizo posgrado de cirugía general y cardiovascular en el Hospital Universitario de Caracas y actualmente labora como cirujano cardiovascular consultante en la Policlínica Metropolitana. Y ella nos va a hablar de dos estudios importantes en la vasculopatía posterior a la cirugía cardiovascular. Adelante, doctora Isobet. Newton Cabbage Cardiolink 5, Evolucumab y permeabilidad del injerto de vena safena en cirugía de bypass coronario, llevado a cabo por Subodh Verma y colaboradores y publicado en la revista The Lancet en septiembre de 2025. Fue un ensayo multicéntrico doble ciego aleatorizado controlado con placebo en 23 sitios en 4 países del mundo. Se incluyeron adultos mayores de 18 años sometidos a cirugía bypass coronario con al menos 2 puentes venosos que estuviesen en terapia con estatinas de intensidad moderada o alta. Fueron asignados aleatoriamente a los 21 días posteriores a la cirugía a evolucumab o placebo cada 2 semanas. El endpoint primario fue la tasa de enfermedad del injerto venoso a los 24 meses, es decir, la proporción de injertos venosos con más de 50% de oclusión en la angiotomografía coronaria o en la angiografía invasiva cuando ésta estuviese clínicamente indicada. Los resultados fue que la tasa de enfermedad del injerto venoso no tuvo una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. La interpretación dada fue que el evolucumab no redujo la enfermedad del injerto venoso a los 24 meses después de la cirugía índice, a pesar de una reducción sustancial del colesterol. Una mayor reducción del LDL colesterol no parece afectar significativamente los mecanismos fisiopatológicos responsables del fallo temprano del injerto venoso. A pesar de ser el primer ensayo aleatorizado para evaluar la efectividad del evolucumab en la enfermedad del injerto venoso y que produjo una reducción intensiva del LDL colesterol en donde hubo reducción de los eventos cardiovasculares, no parece tener un impacto significativo en la permeabilidad temprana del injerto venoso. Estos hallazgos respaldan la idea de que el fallo temprano del injerto venoso tiene un mecanismo distinto al de la aterosclerosis coronaria nativa y podría requerir nuevos enfoques terapéuticos dirigidos a la remodelación del injerto venoso, la trombosis o la inflamación. Muchísimas gracias. Estudio Caviar sobre la inhibición de la vasculopatía del aloinjerto cardíaco con alirocumab, presentado por el Dr. William Fearon y colaboradores, publicado en la revista Circulation en el año 2025. La vasculopatía de aloinjerto cardíaco es una forma acelerada de aterosclerosis coronaria y una causa importante de mortalidad tras el trasplante cardíaco. La dislipidemia contribuye significativamente a su desarrollo. Este estudio buscó probar la seguridad y eficacia del alirocumab junto con la terapia con estatinas para prevenir el VAC.
Antes de la aleatorización y al año, todos los participantes se sometieron a una evaluación coronaria invasiva que incluyó angiografía, FFR, CFR, IMR y NIRS-IBUS. Se estudiaron valores lipídicos al inicio y a intervalos preestablecidos, y el endpoint primario fue la variación del volumen de placa en la arteria coronaria desde el inicio hasta un año después del trasplante cardíaco, según ecografía intravascular seriada en los dos grupos. Se estableció que los niveles de LDL colesterol disminuyeron en forma significativa en el grupo con alirocumab, mientras que no cambiaron en el grupo con placebo. El volumen de la placa aumentó numéricamente en ambos grupos. El cambio en el volumen de la placa, la diferencia media en las diferencias, no varió entre los grupos. Las limitaciones del estudio estuvieron contempladas por el tamaño de la muestra relativamente pequeño y seguimiento corto, valores basales de LDL colesterol inferiores a los esperados y una progresión de placa inferior a la esperada en el grupo placebo, lo que llevó a las siguientes conclusiones: de que el alirocumab reduce en forma segura el LDL colesterol, pero no redujo la progresión de la placa en la arteria coronaria después de un año. La falta de progresión significativa de la placa en el grupo placebo redujo la capacidad del estudio para detectar una diferencia con alirocumab. Muchísimas gracias. A continuación, excelente doctora Yajure, vamos a seguir con los cirujanos cardiovasculares y en esta oportunidad el doctor Gianbattista Laforgia, que es un médico egresado de la Universidad Rómulo Gallegos, es el médico cirujano de la Universidad Central, cirujano cardiovascular del Hospital Universitario y hasta actualmente ejerce en el Hospital Pérez Carreño y en el Hospital Vargas de Caracas. El doctor nos va a hablar sobre la oclusión de la orejuela para ver, por si acaso, quién sabe, el estudio Opinion. Opinion Trial, cierre quirúrgico de la orejuela izquierda en patología valvular sin fibrilación auricular. La justificación de este trabajo nace en que el cierre de la orejuela izquierda disminuía el riesgo de eventos embólicos en pacientes con fibrilación auricular. Desde el 2021, en las guías europeas se asoció esta recomendación como una recomendación 2AB. Sin embargo, la pregunta era, ¿en los pacientes sin fibrilación auricular tendría algún beneficio cerrar la orejuela izquierda? Para ello, se enrolaron 2.118 pacientes cumpliendo los siguientes criterios de inclusión: edad de 18 años, cirugía valvular programada aórtica o mitral, ritmo sinusal, un CHA2 mayor de 2 y que estuviesen de acuerdo con estar enrolados en el siguiente trabajo. Se aleatorizaron dos grupos de pacientes y se hizo un estudio randomizado en donde el grupo de intervención se realizó el cierre de la orejuela izquierda con Prolene 4.0 a 2 suturas y confirmación ecocardiográfica, y el grupo control, en el cual no se realizó el cierre de la orejuela. El seguimiento fue a 7 días, 3 meses, 1 año y se extenderá hasta 3 y 5 años. El valor o la variable compuesta inicial o preponderante es la mortalidad cardíaca y el ictus isquémico. De manera que la curva de Kaplan-Meier se comienza a evidenciar una separación de las curvas y un paralelismo de las curvas a partir del 6º mes, beneficiando sin significancia estadística al grupo que se cerró la orejuela izquierda. El riesgo relativo estuvo alrededor del 17%, muy por debajo del riesgo relativo establecido en la hipótesis del trabajo, que era del 40%, necesitando así un número de pacientes a tratar de 77 pacientes. Los endpoints secundarios, no hubo ninguna diferencia estadística significativa en cuanto a eventos isquémicos, en cuanto a aumento de la fibrilación auricular y sangrados postoperatorios. Si analizamos los subgrupos, se evidencia que el AX-radio es menor a 1, favoreciendo al grupo de cierre de la orejuela izquierda de una forma no significativa. Sin embargo, cuando analizamos el subgrupo, por ejemplo, menores de 65 años, este subgrupo se beneficiaba relativamente más. La limitación del estudio estuvo centrada en que la gran mayoría de los pacientes venían de un mismo centro. El efecto del tratamiento subestimado en relación al riesgo relativo
del 17%, muy por debajo al establecido en la hipótesis, y el enmascaramiento de los resultados por el uso de la anticoagulación con warfarina, sobre todo en el grupo de pacientes menores de 65 años que recibieron válvulas mecánicas y un seguimiento a muy corto plazo. En conclusión, no se observó una significancia estadística en relación a los endpoints primarios y secundarios. Sin embargo, las curvas comenzaron a separarse en la medida que el tiempo se extendía, así pues que el resultado a mayor largo plazo será lo que veremos próximamente. Bueno, a continuación voy a presentar a una gran amiga, colega, la doctora Heidi Lara. Ella es especialista en medicina interna y cardiología de la UCB, miembro de la Junta Directiva y coordinadora de la sección de imágenes cardíacas de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Es especialista en ecocardiografía y máster en ultrasonido cardíaco en la Universidad de Buenos Aires y La Plata en Argentina. Y también ha realizado un máster en ecocardiografía transesofágica. Bueno, y es nuestra mano derecha en la Clínica Santa Sofía. Ella nos va a hablar de cómo mejorar los resultados de la cirugía a través de dos estudios, el PREVENT y el TOP. Adelante, doctora. Buenas tardes, encantada de estar una vez más en el Big Meca y saludo a todos. Hoy voy a hablar de dos estudios súper interesantes, como es el Prevent MINS, que tiene que ver con la ivabradina para reducir el riesgo de una lesión miocárdica después de una cirugía no cardíaca. Los dos estudios que voy a hablar tienen que ver con el manejo perioperatorio. Este estudio fue presentado en el Congreso Europeo y ya se encuentra su publicación en Circulation. ¿Cuál es el contexto clínico? Primero, el problema de la taquicardia perioperatoria. Los pacientes que presentan taquicardia perioperatoria tienen más riesgo de tener injuria o lesión miocárdica y es el término que ellos llaman MINS, lesión miocárdica tras una cirugía no cardíaca. ¿Cuál es la hipótesis levabradina? Que este medicamento puede reducir la frecuencia cardíaca con un perfil teóricamente de seguridad mayor que los betabloqueantes al no inducir hipotensión. Entonces ellos plantean usar una población de 2.100 pacientes mayores de 45 años que van a cirugía no cardíaca y que tienen un riesgo cardiovascular o una enfermedad aterosclerótica ya establecida. ¿En qué consiste la intervención? En dos brazos, uno que va a placebo y uno que va a ibabradina, 5 miligramos 2 veces al día, desde 1 hora antes de la intervención hasta 7 días en el postoperatorio. Los pacientes eran seguidos por 30 días. ¿Cómo era el outcome primario? La incidencia de MINS, como dijimos, lesión miocárdica tras la cirugía, definido por una elevación de troponina con curva de isquemia. Esto fue un estudio multicéntrico polaco. La edad promedio fue 70 años, 52% del sexo masculino y como ven tenían algún grado de enfermedad aterosclerótica como coronaria, periférica o cerebrovascular. Los resultados fueron 17% del grupo de ibabradina presentó un MINS contra el 15% del grupo placebo, por lo cual no hubo beneficio ni diferencia estadísticamente significativa. En conclusión, la ibabradina no redujo la incidencia de una lesión miocárdica MINS en comparación con el placebo, por lo cual no se recomienda su uso en este contexto. Número 2, o el segundo estudio, es la transfusión liberal o restrictiva postoperatoria en pacientes de alto riesgo cardíaco y es el estudio TOP. Este estudio ya se encuentra publicado en la revista JAMA. ¿Cuál es el contexto clínico? Las guías actuales recomiendan que uno debe transfundir al paciente con una estrategia que se denomina restrictiva, cuando la hemoglobina es menos de 7, y eso es lo que todos probablemente estén familiarizados. Pero existe el punto, si en pacientes de alto riesgo cardiovascular, el ser un poco más liberal y optimizar aún más la hemoglobina puede traer algún beneficio. Entonces, el diseño del estudio TOP consistió en pacientes adultos de riesgo cardíaco porque tenían enfermedad isquémica, insuficiencia cardíaca y que eran sometidos a una cirugía vascular o general mayor. ¿Cuál fue la intervención? La aleatorizaron 1 a 1. Uno, liberal, cuando se transfundían pacientes con una hemoglobina menos de 10 pero mayor de 7. Y restrictiva cuando se transfundían pacientes con hemoglobina menor de 7. Es decir, restrictiva cuando solo se transfundían menos de 7 y liberal cuando inclusive podía llegar a una hemoglobina menos de 10. ¿Cuál fue el outcome primario? El compuesto 90 días, muerte por cualquier causa, infarto del miocardio, ictus o lesión renal aguda. Los resultados
Este fue un estudio predominantemente masculino porque es el grupo de los veteranos. Cuando evaluamos la estrategia liberal, 9,1% de los pacientes tuvieron el compuesto final primario contra un 10,1% de los pacientes con transfusión restrictiva. ¿Qué quiere decir? Que la transfusión liberal no ofreció beneficios significativos a la hora de los resultados del compuesto final primario y tampoco de los secundarios. Realmente solo mostró cuando crearon un compuesto que incluía insuficiencia cardíaca, paro cardíaco o arritmia cardíaca en los 90 días del postoperatorio, donde el grupo de transfusión liberal tuvo un beneficio. En conclusión, la estrategia liberal no redujo significativamente el riesgo de eventos compuestos primarios en comparación con la estrategia restrictiva y había que individualizar cada paciente a la hora de tomar la decisión. Muchas gracias. Bueno, excelente, felicitaciones a todos las presentaciones estuvieron fabulosas y una revisión bien precisa y concisa de todos los estudios. Bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas porque son estudios, la mayoría de la práctica diaria, ¿no? Que lo que Ok. nosotros es la práctica diaria. Entonces vamos a sacarle provecho y comenzaremos con el doctor José Luis Viloria. José Luis, gusto saludarte, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, hermano? Un Todo gusto. bien, todo bien. Bueno, Muy bien, hablaste, ustedes. describiste muy bien los dos estudios en forma muy precisa, el del estudio TAXI y el estudio TOP, eh, uno en síndrome coronario agudo y los otros pacientes, el TOP con enfermedad coronaria estable, ¿no? En Correcto. pacientes operados para cirugía de bypass coronario. ¿Cómo crees tú que estos resultados pueden influir en tu práctica diaria? Si es que vas a cambiar algo, vas a antiagregar los pacientes menos ahora, lo vas a antiagregar con una sola molécula o por 3 meses, vas a evaluar vas a individualizar el riesgo de sangrado de estos pacientes. O sea, ¿cómo nos puedes explicar esto? Bueno, fíjate, en primer lugar, muchísimas gracias por estar con ustedes. Me ven ustedes, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. sí, dale. Perfecto, perfecto. Es que yo no me estoy viendo con feedback. La verdad es que todos los estudios son extremadamente importantes y muy prácticos, ¿no? Porque como tú bien lo dices, Chadi, son pacientes de nuestro día a día. Hasta ahora, el manejo antiplaquetario en los pacientes en el contexto de la cirugía de revascularización ha sido tomado de estudios en síndromes coronarios agudos, donde la mayoría de los pacientes son llevados a revascularización endovascular. Total. Por lo tanto, los pacientes son sometidos a antiagregación plaquetaria dual. Y evidentemente hay moléculas que han superado el clopidogrel, como el ticagrelor, el prasugrel, y por eso es que se le da, digamos, paso a estas moléculas, ¿no? Sin embargo, el estudio TAXI, por ejemplo, para abocarme a este estudio, es extremadamente importante porque se abocó a pacientes en el contexto de un síndrome coronario agudo. Estos pacientes tenían más o menos 6 semanas después del síndrome coronario agudo e hicieron lo que habitualmente se hace, es decir, estos pacientes recibieron antiagregación dual con ticagrelor, 90 miligramos 2 veces al día, y aspirina, y lo randomizaron a recibir esta dosis, que es el esquema habitual con aspirina sola, y resultó que a diferencia o a pesar de lo que muchos pensaban, no hubo diferencia significativa entre el grupo de antiagregación doble que con el grupo de aspirina. Por el contrario, hubo más sangrado en el grupo de antiagregación plaquetaria dual, como probablemente era de esperarse. No hay duda que los pacientes, cuando tú le agregas un medicamento en pro de evitar un cuadro trombótico, tienes mayor posibilidad de sangrado, ¿no? Ahora, tú dijiste algo importante, no hay que dejar nunca de evaluar el riesgo de sangrado y el riesgo isquémico, ¿no? De hecho, las guías, cuando tú revisas las guías muy recientes, en este año se publicó la guía de antiagregación plaquetaria en el contexto de síndrome coronario agudos y revascularización coronaria, y ellos recomiendan la antiagregación doble siempre y cuando el riesgo hemorrágico sea menor. Entonces, en un paciente que tú tengas que vayas a operar, tienes que estar seguro de que el paciente reciba aspirina, y cuando el paciente es operado, esa aspirina debe reiniciarse, y si tú ves que el paciente tiene una posibilidad de sangrado elevada, tú lo mantienes por aspirina solo y estás seguro que el paciente va a estar seguro. Si el Vale, pero paciente, perdón, si es síndrome coronario agudo, debería llevar los dos antiagregantes. sí, bueno,
debería llevar los dos antiagregantes, pero una vez que tú lo operas, y es lo que está demostrando ahora este estudio, una vez que tú lo operas, el paciente tú lo pudieses dejar con los dos antiagregantes o mantenerlo con aspirina sola, y eso fue lo que demostró el estudio. Ahí es donde está la discusión. En los pacientes, la mortalidad al año fue igual y los pacientes sangraron Claro. menos que los pacientes que recibieron Sí, antiagregación. en el contexto de síndrome coronario agudo, las guías recomiendan hasta los 3 meses. A los 3 meses puedes evaluar si quitas el ticagrelor. Pues, Pudiese ser, pero ahí está la discusión y Juan, me gustaría saber tu opinión, Juan, porque, Pues, lo que insisto, pasa es que en Plato hubo un grupo que fue a cirugía y ese correcto. grupo recibió aspirina más ticarelor por un año. Y ese grupo incluso ahí redujo mortalidad con respecto a aspirina sola, incluso aspirina con clopidogrel, recibía el otro brazo. Y fue mejor aspirina ticarelor que aspirina clopidogrel. No, no, yo estoy de acuerdo contigo. Postquirúrgico, postcirugía. No, no, yo estoy de acuerdo contigo, claro. pero justamente esa es la discusión. En este estudio, Juan, todos los pacientes estaban en el contexto de un síndrome coronario agudo, tenían apenas 6 semanas. Y insisto, o sea, fueron capaces de sustituir o comparar aspirina más ticagrelor, que es la terapia estándar de antiagregación plaquetaria en este momento, y con aspirina sola. Y fíjate qué particular, o sea, no hubo diferencia, por el contrario, Ahora, hubo menos sangrado. vamos a Y, preguntarle a los cirujanos qué hacen ellos correcto, cuando revascularizan a un paciente con síndrome coronario agudo. correcto, En el correcto. postoperatorio inmediato, ¿qué hacen con los antiagregantes? ¿Le dan uno solo o No, le dan dos? No, bueno, dos. no, definitivamente le damos dos antiplaquetarios. De hecho, hasta nos da un poco de temor quitarlos precozmente, a menos que el paciente haya presentado alguna evidencia de sangrado, básicamente gastrointestinal. De resto, tratamos de mantenerlo, yo en lo particular, pacientes de bajo riesgo 1 año, pacientes de alto riesgo 6 meses, con ¿Y doble qué pone? antiagregación. ¿Clopidogrel o ticagrelor? Si veo que el paciente ha tenido una carga de placas altas, trato de usar ticagrelor como que ir un step superior. Y si el paciente pues, es un paciente estándar, uso la antiagregación estándar, que es con clopidogrel. Si el paciente es de edad avanzada, prefiero usar la doble No, antiagregación estándar, clopidogrel y aspirina y no con ticagrelor. de acuerdo. Bueno, Yadi, buenísimo. Perfecto, ¿tú, perfecto. tú haces algo No, en no, pues, particular? perfecto, tal cual. Siempre evaluar el riesgo de sangrado de estos pacientes para individualizar la terapéutica, José Miguel, generalmente nos vamos No, mínimo 6 meses. sí, 6 meses. Mínimo. mínimo 6 meses. ¿Y ustedes qué hacen con respecto a la suspensión del antiplaquetario antes de la cirugía? ¿Qué hacen si el paciente está cargado con ticagrelor? Le hacen el estudio,